Amén. Gracias, mi hermano Sammy. Pues hermanos, disfrutemos, pues son momentos que no se vuelven a repetir, mis hermanos. Los instantes de la vida son para disfrutarlos y la palabra de Dios así debe de ser, que nos cause gozo, alegría, alimento. Vamos a oír a nuestro pastor, a nuestro hermano David. Por favor, mi hermano David. Muchas gracias, hermano Abraham. Muchas gracias, hermano Samuel. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les invito a que busque usted en la palabra del eterno Dios. Deuteronomio capítulo 28. Y me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 46. Es una lectura larga. Le vamos a invitar a que nos siga usted con su vista, mientras su servidor da lectura a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al verso 46. Palabra de Dios a la casa de Israel. Dice así la palabra de Dios. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás en prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad,
y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre, de ardor y de calor, de cuchillo y de calamidad repentina, con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás sacudido a todos los reinos de la tierra, y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo de corazón. Palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la vendimiarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no se te volverá. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día. No habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Herirte a Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, sin que pueda ser curado, aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera. Jehová llevará a ti y a tu rey que hubieres puesto sobre ti, a gente que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha simiente al campo y cogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino, ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu término, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.
Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la langosta. El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy alto, y tú serás puesto muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu simiente para siempre. Amén. El título de la meditación de esta tarde: la bendición y la maldición, la caída de Israel. Por favor, póngase cómodo allá en casa. Después de haber estudiado las profecías más antiguas que encontramos en la palabra de Dios, como el diluvio, como las promesas que el Señor le hace a Abraham y la profecía de bendición a toda la tierra a través de la simiente de Abraham, así como la destrucción de Sodoma y de Gomorra, profecías muy antiguas. Después de que el Señor hace un pacto con Abraham, Abraham tiene un hijo que el Señor le pone el nombre de Isaac. Isaac tiene dos hijos, dos mellizos. El mayor se llamó Esaú, el segundo se llamó Jacob. A Rebeca se le dijo que el mayor serviría al menor. La bendición viene a recaer en el menor, en Jacob. El Señor le cambia el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Israel tiene 13 hijos, 12 varones y una mujer. De los 12 varones vienen las 12 tribus de Israel originales. Dentro de los hijos más pequeños de la mujer amada, Rachel, el mayor es José, vendido por sus hermanos a mercaderes que lo llevan a Egipto. Y allá en Egipto el Señor lo engrandece hasta ponerlo como el segundo de Faraón. Vienen los años de hambre sobre toda la tierra. Jacob manda a sus hijos a Egipto porque se oye que allá hay prosperidad. Y allí entra 70 personas de la casa de Israel a Egipto, y ahí permanecen con la protección de Faraón y la protección de José por muchos años. Son esclavizados cuando se están multiplicando y llega un nuevo Faraón y nueva gente al gobierno de Egipto que tiene temor porque se multiplica la casa de Israel y los esclavizan. Por 400 años fueron esclavizados hasta que el Señor manda a Moisés a que saque a los hijos de Israel de Egipto. Cuando Moisés los saca y van rumbo a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, el Señor los tiene por 40 años en el desierto. Es en estos 40 años que el Señor le está recordando a la casa de Israel. El libro del Deuteronomio es un recordatorio de todas las maravillas que el Señor ha hecho por la casa de Israel. Es en estos 40 años que el Señor le pide a Moisés que escriba todo lo que le ha dicho en un libro. Y nace la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y el Deuteronomio. El Deuteronomio es un recordatorio de todas las cosas que el Señor ha hecho por la casa de Israel. Y queda este capítulo que el Señor a través de Moisés le da a la casa de Israel las bendiciones y las maldiciones. Porque justamente antes de entrar a la tierra prometida, el Señor pone esta visión a la casa de Israel, un futuro condicionado, la bendición y la maldición. Recuerde que el Señor es dueño del tiempo y del espacio. Dice el profeta Isaías, capítulo 46, verso 9 y verso 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, verso 9 y verso 10. En la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Y ahí queda esta declaración: el Señor es dueño del tiempo, del espacio, el Señor conoce el futuro, el Señor conoce el pasado, nada se esconde delante de sus ojos. Pero una verdad que además de conocer todas las cosas, dice allá a través del profeta Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, el Señor todo lo conoce, pero no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De esta manera, Moisés declara lo siguiente. Ponga atención. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sí, porque hay secretos que el Señor revelará y hay cosas que el Señor no revelará. Como dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las que se han revelado a través de los profetas son para nosotros, para que las cumplamos, para que las guardemos nosotros y nuestros hijos, dice el Señor a través de Moisés. Y en esta ocasión, ahí en Deuteronomio capítulo 28, quedan registradas las bendiciones y las maldiciones para la casa de Israel. En pocas palabras, el Señor le dice a Israel a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 31. Perdóneme, Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 20. Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas
y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protestoos hoy que de cierto pereceréis. No tendrás largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y ahí el Señor deja registrados como testigos los libros que el Señor le manda a Moisés escribir, donde quedan la bendición y la maldición. Ahí el Señor le dice en Deuteronomio capítulo 31, del verso 14 hasta el verso 26, la ordenanza que escribe estos libros y que estos libros acompañen a Israel. Véalo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo del testimonio y le mandaré. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y dijo Jehová a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará. Invalidará mi pacto que he concertado con él. Mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día: ¿no me han hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí? Empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerá, y se hartará, y se engordará, y volveránse a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que juré. Y Moisés escribió este cántico aquel día y enseñólo a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo.
Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y entonces el Señor manda a Moisés escribir lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la vida. Y en esta porción que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 31, esta es la verdadera profecía. La profecía que el Señor le da a la casa de Israel es que el Señor los iba a introducir en la tierra prometida, que ahí el Señor les daría bendición y abundancia, pero que el pueblo de Israel dejaría a Jehová su Dios para ir en pos de dioses ajenos, y que vendría el furor de Dios sobre toda la casa de Israel. El día de hoy, cuando hemos leído la bendición y la maldición, la verdadera profecía es que la casa de Israel dejaría al Señor y se haría acreedora de todas las maldiciones que leímos allá en Deuteronomio capítulo 28. Y esa es la profecía, la caída de Israel, que vamos a estudiar en esta tarde. No sin antes ver cómo desde el principio, desde que introduce el Señor a Israel, a la muerte de Josué y a la muerte de aquella generación, inmediatamente se empieza a cumplir la profecía de que la casa de Israel se olvidaría del Señor. Y eso es lo que el día de hoy le invito a estudiar: el cumplimiento de la profecía, la caída en el pecado, pero también el cumplimiento de la profecía, todas las maldiciones que el Señor le dijo a la casa de Israel y que hoy hemos recordado, porque al leerlas encontramos que aquí está el testigo, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés como testigo de que todas esas cosas el Señor se las dijo a la casa de Israel, incluso antes de entrar a la tierra prometida. Y de esta manera le invito a que estudiemos el cumplimiento de la profecía, las maldiciones que cayeron sobre la casa de Israel. Dice el libro de los Jueces, Jueces capítulo 2, del verso 8 al verso 23. Libro de los Jueces capítulo 2, del verso 8 al verso 23. Acabamos de cerrar un ciclo. Esta semana, el miércoles, nuestro hermano Isaac concluyó el ciclo La Conquista, donde nos enseñó con lujo de detalle la manera poderosa en la que el Señor introduce a Israel a la tierra prometida, aún en contra de todos los pronósticos, aún en contra de toda la lógica humana, porque había naciones grandes y fuertes allá en la tierra de Canaán, eran más los de la tierra de Canaán, y allí también se encontraban en derredor de aquella tierra sus primos. Se encontraban, por ejemplo, Amalek y Edom, descendencia de Esaú. Se encontraba también Moab, y también su hermano Amón, descendientes de Lot, que también vienen de la misma línea de descendencia de los padres de Abraham y del mismo Abraham. Ya eran naciones en aquella tierra, juntamente con aquellas naciones
en Canaán. Y cuando va a la conquista, incluso las propias naciones que vienen del mismo linaje le hacen frente, le hacen guerra, se le enfrentan, y ahí viene una conquista maravillosa de parte de Dios que introduce a la casa de Israel. Es una conquista que no se concluyó, sino hasta muchos años después. Dice Josué, el libro de los Jueces, capítulo 2, del verso 8 al verso 23. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Enterráronlo en el término de su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Así dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado. Así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartándose bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Mas ellos no hicieron así. Cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, que guardarían ellos el camino, si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. Verso 23. Por esto dejó Jehová a aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Inmediatamente que muere Josué y muere aquella generación, el pueblo se va hacia la idolatría y cae en pecado. Empieza una serie de ciclos en donde el Señor se enoja contra Israel y manda pueblos para que los opriman. Mientras el pueblo está oprimido y sufriendo el castigo, el clamor del pueblo llega hasta la presencia de Dios,
El Señor le suscita jueces para que los libere, para que los rescate. Mientras el juez vivía y los rescataba, el pueblo se sujetaba a Dios y le servía. Pero inmediatamente que moría el juez, inmediatamente el pueblo tornaba a hacer lo malo y caía nuevamente en la idolatría. Y así empezó un ciclo en donde el Señor se enojaba con Israel y mandaba jueces, los rescataban, volvían a sujetarse mientras el juez vivía y después que el juez moría, volvían a caer en el pecado. Por esa misma razón, el Señor dice, no voy a desarraigar a todas aquellas naciones. Con aquellas naciones de Canaán voy a probar a la casa de Israel para saber si van a ser un pueblo que obedezca a mi voz o no. Y ahí entramos directamente a Jueces capítulo 3, en donde empieza este ejercicio. Jueces capítulo 3, del verso 1 al verso 15. Aquí está la historia escrita. Estas son pues las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, que no habían conocido la manera en que el Señor conquistó y les entregó Canaán. 2, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. ¿Cuáles fueron las naciones que quedaron? 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Estos fueron pues para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel, vendiólos en manos de Chusán Risataín, rey de Mesopotamia. Sirvieron los hijos de Israel a Chusán Risataín 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. ¿De qué tribu era Caleb y de qué tribu era Otoniel? Eran de la tribu de Judá. Primer juez sobre Israel de la tribu de Judá. Y el espíritu de Jehová fue sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Verso 12. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón
rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel, y Jehová les suscitó salvador, a Ahot, hijo de Gera, benjaminita, el cual tenía cerrada la mano derecha, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y ahí continúa la historia de los jueces. Mientras el juez los salvaba y el juez vivía, Israel era un pueblo sujeto a Dios, un pueblo obediente a los mandamientos del Señor. Pero en cuanto el juez moría, inmediatamente Israel se iba tras los dioses de los cananeos, de las naciones que el Señor dejó para probar a la casa de Israel. Fíjese bien, inmediatamente después de haber conquistado la tierra prometida, inmediatamente empieza la idolatría y el pecado. El Señor se da cuenta de ello y dice: voy a dejar estos 5 reyes cananeos para probar a la casa de Israel. E inmediatamente empieza el pecado y el juez, el rescate y la obediencia. Muere el juez e inmediatamente viene la caída en el pecado, la idolatría y el castigo por el pecado. Y vuelven a clamar a Dios, viene el Salvador, viene el juez, los rescata, e inmediatamente después de que los rescata, mientras el juez vive, el pueblo está sujeto a Dios y a sus mandamientos, pero muriendo el juez, inmediatamente viene la idolatría y el pecado. Y empieza un ciclo, el ciclo de los jueces, en donde Israel falla, constantemente cayendo en el pecado. Y así fue hasta el último juez que gobernó a la casa de Israel. Según Hechos, capítulo 13, verso 20 y verso 21, el último juez que juzga a Israel fue el profeta Samuel. Y en tiempos del profeta Samuel, como sus hijos no eran rectos delante de Dios, el pueblo pide rey sobre Israel. Ya no quieren más jueces. Desechan a los jueces y piden un rey. El Señor le dice a Samuel: escúchalos, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Yo gobernaba a través de los jueces, pero escúchalos y dales lo que piden. Samuel unge como primer rey sobre Israel a Saúl de la tribu de Benjamín. Viene el primer rey sobre Israel. Segundo rey sobre Israel después de que el Señor desechó a Saúl. Un rey que pone el ejemplo del amor con que el hombre debe de vivir, el amor a Dios. El rey David, que amó a Dios con todo su corazón, con todo su ser, y por eso el Señor le promete a David que su trono estaría firme por siempre, un trono donde siempre habría rey. David de la tribu de Judá, Judá y David de linaje y descendencia de reyes, gobernantes de Israel. David, después de su muerte, pues deja el trono a su hijo Salomón. Salomón también reinó sobre Israel. Saúl reinó 40 años. David reinó por 40 años. Y Salomón también reinó por 40 años a la casa de Israel. El tiempo glorioso de Israel, la grandeza de Israel, la encontramos en el reinado de Salomón, cuando el Señor bendice y prospera a Salomón y le da sabiduría, a tal grado que las naciones quieren venir a conocer a Salomón, porque su nombre es nombrado entre las naciones, y la grandeza de Israel, que construye el templo para Dios, el templo de Salomón, la grandeza y gloria de Dios sobre Israel, el tiempo glorioso de la tierra de Israel. En ese tiempo Israel es potencia,
entre las naciones. Sin embargo, después de 3 reyes, de los 3 reyes que gobernaron, los primeros reyes, viene nuevamente el pecado. El pecado llega a la casa de Israel y muy puntualmente a la casa de Salomón. Libro primero de los Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Libro primero de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Lo mismo que había pasado en el tiempo de los jueces, vuelve a pasarle a Salomón. Y dice el verso 3, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y santificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he escogido. En aquel momento el Señor se enoja y se aira contra Salomón y arroja esta sentencia: el reino de Israel se va a romper en dos partes. El hijo de Salomón se llamó Roboam, y totalmente, como dice la palabra de Dios, encaminado por el Señor, al morir Salomón y tomar el reino su hijo Roboam, vienen las tribus de Israel a Salomón y le dicen a Roboam, y le dicen a Roboam:
Tu padre ha puesto una dura carga sobre el pueblo. Ahora que tú tomas el trono, quita parte de esta carga y nosotros te seguiremos como nuestro rey. El rey Roboam les dice a las tribus: váyanse, de aquí a 3 días regresen y yo les diré lo que habrá de acontecer. En esos 3 días, Roboam toma consejo con los ancianos que aconsejaban a su padre, a Salomón, y les pregunta qué debía hacer. El consejo de ancianos de su padre le dice a Roboam: haz como te piden y ellos te seguirán y tú reinarás sobre ellos. Después de escucharlos a ellos, toma consejo de sus amigos con los que se crió desde la infancia, jóvenes, sin mucha experiencia. Y sus amigos, su consejo de amigos le dice: no hagas como ellos te dicen. Tú lo que vas a hacer es contestarles: mi dedo es como el puño de mi padre, y la carga que puso mi padre no es nada con la carga que yo pondré sobre vosotros. Y entonces recibe este consejo de sus amigos, y cuando vienen al tercer día las tribus de Israel para recibir una respuesta, él toma el consejo de sus amigos y compañeros de la infancia y les da esta respuesta. Inmediatamente las tribus de Israel le dicen: ¿qué parte tenemos contigo o con la casa de David? Cuando manda por los impuestos, matan a todos los enviados que van a recolectar los impuestos, y en ese momento las tribus de Israel se desentienden de Roboam como su rey. Tiempo atrás ya viene surgiendo un nuevo nombre de un adversario de Salomón, cuyo nombre es Jeroboam. Y cuando Jeroboam escucha que Salomón ha muerto, regresa a Israel justamente en el momento en que se está suscitando este conflicto. Libro primero de los Reyes, capítulo 12. Y sucedió lo siguiente. Libro primero de los Reyes, capítulo 12. Del verso 20 al verso 33. Rompen relaciones las tribus de Israel con su rey, con Roboam, y cuando ya no pagan impuestos, cuando ya está el conflicto, cuando la relación ya está tensa, dice el verso 20 del libro primero de los Reyes, capítulo 12. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación e hiciéronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás pueblos, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volviéronse y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Y reedificó Jeroboam a Sichem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó Penuel. Aquí hacemos solamente un alto
y hacemos esta explicación. Quedan 2 reyes. Hubo 2 tribus de las cuales surgieron el linaje de los reyes de Israel. El primero, y profetizado por Jacob a su hijo Judá, la tribu de Judá, y muy puntualmente en la descendencia de David, linaje de reyes. Nunca faltó descendencia de David para sentarse sobre el trono de Israel. A José se toman sus 2 hijos para ocupar el lugar de 2 tribus de Israel, Efraín y Manasés. Y quedan las 10 tribus conformadas para tomar tierra. Quedan 12 porque Leví no toma tierra y José está representado en sus hijos, Manasés y Efraín. Pues puntualmente de Efraín el linaje de los reyes. Josué era de la tribu de Efraín. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y el arca del testimonio siempre estuvo en la tierra de Efraín, en el monte de Efraín. Era pues prácticamente la segunda tribu, linaje de reyes. Sin embargo, esto fue lo que sucedió con Jeroboam cuando tomó el reino, y queda el reino dividido en 2 partes. El reino del norte, 10 tribus sobre las que reinaba Jeroboam. El reino del sur, 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, sobre las que reinaba Roboam. El reino del sur, capital Jerusalén, y en esta capital el templo de Jerusalén y la religión judía. En el reino del norte no había un centro de adoración, tema de la preocupación de Jeroboam, y esto fue lo que sucedió. Regresando a Primero de Reyes capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes 8, en el mes que él había inventado en su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. E inicia la separación de los reinos, e inmediatamente el reino del norte cae en la idolatría. El primer rey en Israel promueve la idolatría, abre 2 centros de adoración con 2 ídolos, con 2 becerros, uno en Betel y el otro en Dan. Y desde entonces,
todos los reyes de Israel, todos los reyes del reino del norte, entre todos los reyes de Israel, nunca hubo un rey que adorara a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde ese reinado hasta que la ira de Dios se encendió, después de que en la época de los jueces cayeron en la idolatría. Llegan los reyes y el tercer rey cayó en la idolatría. El reino se parte en dos y el reino del norte cae en la idolatría. El día de hoy vamos a ver el cumplimiento de la maldición para el reino del norte, el reino de Israel. La próxima semana estudiaremos la caída del reino del sur, o el caso del reino del sur, Judá. Hoy cerramos este tema de la maldición en el reino del norte con el cumplimiento de la profecía. Profecía que se cumple en el segundo libro de los Reyes. Libro segundo de los Reyes, capítulo 17. Del verso 1 al verso 23. Libro segundo de los Reyes, capítulo 17. Del verso 1 al verso 23. Terrible situación. No hubo un solo rey en el reino del norte, en el reino de Israel, que se sujetase a la palabra del Señor. Del verso 1 al verso 23 dice: en el año 12º de Achaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Y como todos los reyes de Israel, hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria. Estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria. Púsolos en Ala y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron, como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos e hijas por fuego, diéronse a adivinaciones, agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, el cumplimiento de la maldición y de la profecía. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Próxima semana, la caída de Judá. Pero vea la terrible caída de Israel. Y desechó Jehová, verso 20, toda la simiente de Israel, afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David. Ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel en pos de Jehová e hízoles cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos sus profetas, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amach, de Sefarbaim, púsolos en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. De esta manera, las 10 tribus del norte fueron transportadas de la tierra que el Señor le había dado a Israel en la conquista, fueron llevados a Siria. Las 10 tribus del norte, las tribus que se conocen como las tribus perdidas, nunca regresaron a Israel, estas tribus, en los tiempos en que Israel regresó a su tierra. Dice todavía Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 9 al verso 12. Segundo de Reyes 18, del verso 9 al verso 12. En el 4.º año del rey Ezechías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y cercóla. Recuerde, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Tomáronla al cabo de 3 años, esto es, en el 6.º año de Ezechías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue Samaria tomada. El rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria. Púsolos en Ala y en Abor junto al río de Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová, su Dios, antes habían quebrantado su pacto, y conforme a las maldiciones y a las bendiciones, pero aquí aplicaron las maldiciones, conforme a todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado,
ni las habían escuchado, ni las habían puesto por obra. Y ahí quedó el libro por testigo del cumplimiento de las maldiciones a la casa de Israel. Nunca regresaron estas tribus a su tierra. Se conocen como las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Profecía literal y profecía cumplida. ¿Qué aprendemos nosotros de la casa de Israel, de su castigo por no haber obedecido a la voz del Señor? Porque recuerde que dice Romanos capítulo 15, verso 4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y nosotros el día de hoy tenemos la oportunidad de reflexionar. Así como el Señor le dijo a Israel, hoy pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Hoy el Señor nos hace un recordatorio a través de la profecía cumplida a la casa de Israel. Hoy el Señor nos lo recuerda a través de un hermoso texto escrito a través de el apóstol Pablo. Carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, del verso 17 al verso 23. Hoy, al mismo estilo que el Señor le dejó el recordatorio a Israel, allá en Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30, el día de hoy, la palabra de Dios nos tiene este recordatorio a la iglesia de Dios. Del verso 17 al verso 23. Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el Señor nos lo recuerda con toda claridad, como si nos lo dijera: hoy pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Ya no uses tu cuerpo para el pecado, usa tu cuerpo como un instrumento de santidad y de justicia para las cosas de Dios. Esto queda para nosotros como enseñanza, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y de esta manera la invitación para la iglesia de Dios: si el Señor no perdonó a la casa de Israel, téngalo por cierto que a nosotros no nos perdonará si nos alejamos de su santa palabra y de todas las bendiciones que el Señor ha puesto al alcance de los hijos de Dios. Como conclusión, Apocalipsis capítulo 22, del verso 10 al verso 14. Apocalipsis capítulo 22, del verso 10 al verso 14. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio,
ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Ahí queda la bendición al alcance de la iglesia de Dios. Pero ahí también queda la maldición para quien no quiera someterse a la voluntad de Dios. Ahí está el ejemplo, ahí está la enseñanza y ahí está el compromiso. La invitación: ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor, como si el día de hoy tuviésemos que entregar cuentas a nuestro Padre Celestial. El día de la salvación es hoy. Le mando un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Paz a vosotros.